Lleva a un mundo de fenómenos que, bueno, desafían la lógica totalmente, lleno de anomalías y con una crítica muy afilada a cómo entendemos la realidad. Y con ese toque de ironía tan suyo, tan Keel. Justo. Y para empezar a desenredar esta madeja, vamos a partir de una figura clave, Charles Fort. Efectivamente. Ford, el gran recopilador de condenados, ¿no? De esos datos que la ciencia dejaba fuera. Keel, en cierto modo, recoge su testigo y, bueno, amplía ese catálogo de lo inexplicable. Exacto. Así que hoy vamos a explorar esas ideas, desde objetos que caen del cielo, ¿te imaginas?, hasta criaturas imposibles. Pasando por la visión de Keel sobre los ovnis, claro, que no es la típica, y las desapariciones, la crítica a la ciencia oficial. Es un viaje, vamos, a los límites de lo que damos por sentado. Pues sí. Y para arrancar, hay una imagen que Keel usa que es potentísima. A ver, imagina esto. 9:15 de la mañana. Cielo azul, ni una nube. Ajá. Y de repente, ¡plas! Un fregadero de cocina. Blanco, de porcelana, con sus cromados y todo, cae del cielo y se estrella en el rosal favorito de un tal señor Waldo Jens. Un fregadero. Es el ejemplo perfecto, ¿no? De lo que Ford llamaba Fafrotskis. Fafrotskis. Sí, things falling from the skies, cosas que caen del cielo. Pero lo bueno, como dice Keel, no es solo lo absurdo del fregadero, Que ya es. que ya es bastante, sí, sino la reacción de la gente. Un profesor universitario dice, un avión, sin mirar. La Fuerza Aérea sugiere un camión, pero lejano. La familia piensa en ira divina o culpa de los vecinos. Muchas explicaciones rápidas, contradictorias. Y ninguna basada en investigar qué demonios había pasado con el fregalero. Keel además añade que ese mismo día cayeron cosas parecidas en Moscú, Londres, Nueva Guinea. ¡Ostras! Este patrón no, eventos raros y explicaciones que no convencen a nadie. Es clave para entender a Keel y a Ford. Vale, pues ya tenemos el punto de partida. Vamos a meternos entonces con Charles Hoyford. Un personaje peculiar, ¿eh? Un rato. Tuvo sus dificultades como escritor, novelas fallidas, pero tenía un humor que flipó a gente como Theodor Dreiser. Pasó por épocas malas, ¿no? Económicamente, incluso depresión. Sí, pero su vida dio un hueco como una herencia, y eso le permitió dedicarse a su gran obsesión, investigar en bibliotecas. Ahí empezó todo. Ahí empezó en serio. Se pasó décadas, primero en Nueva York, luego en el Museo Británico de Londres, acumulando miles y miles de notas, ojo, escritas en su propio código. En código. Sí, sobre eventos anómalos que encontraba en publicaciones científicas, periódicos, del siglo XIX, principios del XX. ¿Y qué tipo de eventos anotaba exactamente? Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Lo que él llamó OOPTs, Out of Place Things. Cosas fuera de lugar. Exacto. Artefactos humanos donde no deberían estar, geológicamente hablando. Y los Fafrotsis, como el fregadero. Lluvias raras de carne, de sangre, piedras talladas, objetos extraños en el cielo mucho antes de que se hablara de ovnis. Vaya. Criaturas marinas desconocidas, gente que desaparecía de repente. Era un compendio de datos que la ciencia de la época, pues, prefería ignorar. Los condenaba al olvido, como él decía. Y su primer libro importante, ¿no? El que le dio a conocer fue El libro de los condenados. Ese es, publicado en 1919 gracias a que Dreiser se empeñó. Y al principio, fíjate, la crítica flipó. Ben Hecht dijo algo así como, «Soy el primer discípulo de Charles Ford. Ha atacado la locura de 50 siglos». Toma ya, una buena acogida. Sí, pero Ford era Ford. Reaccionó fatal a ese éxito. Le dio una depresión. Quemó miles de notas. No me digas. Quemó su trabajo. Sí, y se mudó a Londres. Allí siguió, no paró. Publicó más libros como Nuevas Tierras. Ahí ya hablaba de los cielomotos. ¿Cielomotos? Esas explosiones en el aire, misteriosas, que se llevan oyendo siglos y nadie sabe qué son. Vale, y aquí llegamos a un punto central. La crítica de Ford y luego de Keel a la ciencia. A la ciencia, digamos, oficial. Fundamental. Ford les acusaba de seleccionar los datos, coger solo lo que les cuadraba y tirar el resto a la basura. Su frase famosa, una procesión de los condenados,
Por los condenados me refiero a los excluidos. Es potente la frase. Y lo decía con un sarcasmo muy fino. Se reía de la lógica circular, ¿sabes? Eso de datar rocas por los fósiles que contienen y luego datar los fósiles por las rocas donde están. Ya veo. Un poco pescadilla que se muerde la cola. Exacto. O criticaba a los arqueólogos por ignorar pruebas de posibles civilizaciones avanzadas en América antes de Colón. Restos de minería antigua, carreteras pavimentadas de kilómetros, objetos de metal donde se supone que no debería haberlos. O sea, pruebas incómodas. Muy incómodas. Y con la astronomía igual. Se burlaba de teorías que no se podían demostrar como los agujeros negros o de buscar vida fuera sin tener ni una sola prueba física. Ojo, su crítica no era contra la ciencia en sí, sino contra el dogmatismo. Contra esa manía de ignorar lo que no encaja. Y de ahí salieron sus seguidores, los forteanos. Keel los describe de una forma un poco particular, ¿no? Sí, dice que son un grupo curioso. Sospechan de todo, ven conspiraciones por todas partes. El propio Fort, fíjate, se negó a unirse a la sociedad fortean que crearon en su honor. ¿En serio? Sí, su lema parecía ser dudar por sistema casi. Vaya panorama. Y con una lógica peculiar. Si la ciencia oficial nos ignora, eso demuestra que tenemos razón y que hay una conspiración para ocultar la verdad. Una mentalidad que Keel, en parte, también hereda. Entendido. Bueno, pues con esta base de Fort, ¿cómo enfoca Keel el tema OVNI? Que claro, explotó mucho después de Fort. Él no va directo a «son naves extraterrestres», ¿verdad? No, para nada. Keel, muy en la línea de Fort, ve los ovnis como una pieza más de un puzzle mucho más grande y raro. Fort ya hablaba de cosas luminosas desconocidas que podían venir de otro lugar en nuestra existencia. Otro lugar en nuestra existencia suena misterioso. Sí. Lo que aquí le interesa de verdad es la correlación. Los avistamientos ovni, dice él, no pasan porque sí, aislados. Muchas veces coinciden en tiempo y lugar con otras cosas raras. ¿Cómo qué? Pues lluvias de ranas o gusanos, actividad poltergeist, apariciones de bichos extraños, desapariciones inexplicables. O sea que no es solo la navecita, es todo el paquete. Sí. Hay zonas concretas donde pasa más, momentos específicos. Habla de ventanas. Justo. Ventanas ovni, áreas geográficas donde estos fenómenos se repiten, y también habla de ciclos temporales. Esto le sugiere a Keel que no son visitas al azar de marcianitos. Sino algo más, de aquí. Algo más intrínseco a nuestra propia realidad, quizás. Algo que opera con unas reglas que no pillamos. Claro, y esta visión choca de frente con las explicaciones oficiales o con el escepticismo más cerrado. Keel les da bastante caña, ¿no? Muchísima. Habla del síndrome de Hochstetter. ¿El qué? Una especie de necesidad compulsiva de desacreditar lo raro, a veces sin investigar nada. Menciona a escépticos famosos como el astrónomo Donald Menzel. Ah, sí, el de las inversiones de aire. Ese, que lo explicaba todo con fenómenos atmosféricos, ignorando a los testigos o las pruebas que no cuadraban. O J. Allen Hynek. ¿El del gas del pantano? El mismo, el que empezó como el escéptico oficial de la Fuerza Aérea y luego cambió de bando radicalmente. Keel viene a decir que a veces, tanto escepticismo forzado oculta más de lo que aclara. Entendido. Y frente a esas explicaciones que él considera, insuficientes, ¿qué alternativas propone Keel? ¿De dónde vendrían esos ovnis? Pues se inclina por ideas que ya venían de antes, como la de Maitland sobre los etéreos. Etéreos. Entidades de otra dimensión o de otro continuo espacio-tiempo, no necesariamente de otro planeta físico. Encaja con eso de Fort de otro lugar en nuestra existencia. Tiene sentido, dentro de lo raro. Y también explora la idea de que los ovnis sean fenómenos energéticos. Por eso cambian de forma, de tamaño, de color. Se vuelven invisibles. Quizás operan fuera de nuestro espectro visible, en infrarrojo, ultravioleta. De ahí la sensación de algunos testigos de que el objeto estaba vivo. Podría ser. Una manifestación energética que interactúa con nosotros. Y la conexión con lo psíquico también es muy importante para Keel, ¿verdad? Crucial. Habla de materializaciones, de que el fenómeno podría necesitar energía psíquica, biológica. Ahí conecta con las mutilaciones de animales, por ejemplo. Tema delicado, ¿eh? Sí, y lo relaciona con estudios antiguos sobre espiritismo como los de Sir William Crookes en el siglo XIX. La idea de fondo es que este fenómeno interactúa con nuestra consciencia y nuestra biología de formas muy extrañas. Y no solo los ovnis clásicos. No.
Incluye también los gielomotos, esas explosiones aéreas que nadie sabe qué son, o los hitis, Hitis. holes in the ice ground, agujeros misteriosos que aparecen de repente en el suelo o en el hielo, a veces cuadrados, sin rastro de impacto ni nada. Para Keel, todo forma parte del mismo puzzle anómalo. Vale, ampliemos ese puzzle. Porque no solo habla de luces y agujeros, también de criaturas. Criaturas extrañas. Sí, el catálogo es para quedarse ojiplático. Desde los BHM, Big Hairy Monsters, Monstruos grandes y peludos. algo así. Seres altos, peludos, con ojos rojos. Tipo Mothman, ¿sabes? Que se ven por todo el mundo y a menudo cerca de donde hay ovnis o fuentes de agua. El Mothman de Virginia Occidental. Ese es el más famoso, pero hay reportes en muchos sitios. Y luego están los informes de lo que parecen ser dinosaurios vivos. ¿O plesiosauro? Dinosaurios. Sí, tanto en tierra como en lagos remotos. El Mokelembembe en África, Nessie en Escocia, pero también en otros lagos. Madre mía. ¿Y animales fuera de lugar? Recuerdo haber leído algo de canguros en Illinois. O pingüinos en Florida. Exacto. Canguros, chimpancés, serpientes exóticas, apareciendo donde no pintan nada. Para Keel no son solo anécdotas graciosas, son parte del patrón de cosas fuera de lugar de Ford. Entiendo. Y se suman a los robos fantasma. Robos de cosas enormes, bulldozers, graneros enteros, puentes. ¿Robados? ¿Por quién? Esa es la pregunta. O las mutilaciones de animales, que es un tema muy recurrente y bastante tétrico. Sí, las mutilaciones son muy perturbadoras. ¿Qué dice Keel sobre ellas? Pues subraya que es algo global y que viene de antiguo, no es nuevo. Y las características son siempre muy raras y difíciles de explicar. ¿Cómo cuáles? Animales, sobre todo ganado, encontrados sin sangre, ni una gota, sin marcas de lucha, sin huellas alrededor, aunque haya barro o nieve, y con órganos muy concretos quitados con precisión quirúrgica. Ojos, lengua, genitales. Jo, es horrible. ¿Y las explicaciones típicas? Vándalos, sectas satánicas... Cale dice que no encajan bien, por la escala del fenómeno, la precisión, la falta de motivo claro, para qué quieren esos órganos, no tienen valor comercial. Y las sectas no suelen operar a esa escala y con esa limpieza. Entonces apunta a la conexión ovni, a la idea esa de que somos propiedad, como una granja. Esa idea de Ford y de Ivan T. Sanderson resuena mucho aquí, sí. La posible necesidad de material biológico por parte de algo. Keel incluso ve paralelismos con los vampiros de las leyendas antiguas. Vampiros. La parálisis de la víctima, la extracción de sangre. Pero ojo, no se casa con una única explicación. Sugiere que los ovnis o las criaturas podrían ser solo herramientas. ¿Usadas por? Por una inteligencia desconocida, para fines que no entendemos. La clave para él es el patrón inexplicable y que las respuestas normales no sirven. Vale. Y la extrañeza no se queda solo en lo físico, ¿verdad? Keel también habla mucho de efectos en la mente, en la percepción, la memoria... Sí, eso es fundamental en su visión. El fenómeno del tiempo perdido, sobre todo conduciendo. Lo llama Dunk. Dunk. Sí, algo así como conducción con lagunas inexplicables. Gente que llega a su destino y no recuerda parte del viaje, a menudo relacionado con haber visto un ovni. El caso de Betty y Barney Hill es el más famoso de eso, ¿no? El clásico. Su supuesto secuestro solo salió bajo hipnosis. La amnesia, el no recordar, parece ser una firma habitual del fenómeno. ¿Y cómo lo interpreta Keel? ¿Es un shock, un trauma o algo más intencionado? Sugiere que puede ser algo más complejo. Lo relaciona con el concepto de sleepers, durmientes. ¿Durmientes? Personas que podrían ser usadas, sin saberlo, por el fenómeno para hacer ciertas cosas. Con sus recuerdos bloqueados o incluso sustituidos por recuerdos falsos, lo que se llama confabulaciones. Suena a control mental. Keel lo compara con técnicas de inteligencia conocidas. Dice que estas personas suelen tener cierta sensibilidad psíquica, son sugestionables, y se activarían con ciertos disparadores, sonidos, luces, palabras. Uf, eso es bastante fuerte. ¿Y qué me dices de los dobles? Los hombres de negro idénticos que a veces se describen. Keel también los mete en el saco, como otra pieza más de este puzzle de manipulación de la realidad. Informes de MIPS clónicos, apariciones de dobles de gente conocida. Son proyecciones, entidades físicas, errores de percepción creados a propósito. ¿Quién sabe? Se suma a la idea de que nuestra percepción de la realidad es más
Maleable, de lo que nos gusta pensar. Y todo esto nos lleva a una de las ideas más polémicas, supongo, la teoría híbrida. Sí, una idea con raíces muy antiguas, ¿eh? En mitos de dioses que se lían con mortales y nacen héroes o gigantes. Pero Keel la trae al contexto ovni moderno. ¿Basándose en qué? En testimonios de gente abducida, hablan de exámenes médicos centrados en la reproducción, extracción de óvulos, de esperma, a veces mujeres que reportan embarazos inexplicables después de un encuentro. ¿Y? ¿Niños? Hay relatos sobre supuestos niños resultantes, a menudo descritos como muy inteligentes, a veces con fenómenos tipo poltergeist a su alrededor. Keel no dice esto es así, pero lo presenta como un tema que aparece una y otra vez en los relatos. ¿Y que encaja con esa idea tan perturbadora de somos propiedad? ¿O de que hay una interferencia externa en nuestra biología? Exacto, una especie de programa genético a largo plazo llevado a cabo por quién sabe qué o quién. Es la pregunta que deja flotando, ¿no? Una implicación muy inquietante, desde luego. Nos estudian, nos cosechan, nos modifican. Keel no da respuestas, pero abre la puerta a que el fenómeno ovni no sea algo solo de fuera, sino quizás interdimensional, psíquico, o incluso una manifestación de la propia conciencia del planeta, ¿sabes? La biosfera reaccionando. Interactuando con nosotros de formas que ni imaginamos. Apenas empezamos a intuir si es que es así. Y esta idea de una realidad más compleja, quizás manipulada, conecta también con los misterios del pasado que Keel explora, esos que desafían la historia que nos cuentan. Exacto. Le da una vuelta a toda esa evidencia arqueológica que la corriente principal ignora. ¿Cómo qué? Pues signos de tecnología avanzada en América antes de Colón, minería a gran escala, carreteras enormes y pavimentadas, artefactos que no cuadran, como las esferas gigantes de piedra de Costa Rica. ¿Y las leyendas indígenas? También, leyendas que hablan de gente de ojos de luna, dioses rubios, gigantes, tradiciones de algunos pueblos que dicen que vinieron del este o del sur, no por el estrecho de Bering. Y luego las similitudes globales. Similitudes. Líneas ley en Inglaterra y China, dólmenes, montículos, casi idénticos en distintos continentes. Son restos de una cultura global perdida. Atlántida, Mu. Y mencionas también el enigma del Caballero Negro. Sí, esa historia del supuesto satélite artificial que estaba en órbita polar en los años 50 o 60, antes de que nosotros pudiéramos ponerlos ahí. Un satélite desconocido. Eso se dijo. Se relaciona con los ELDs, los ecos de largo retraso. Señales de radio que rebotan desde el espacio con un retraso que no se explica bien y que se detectaron décadas antes. ¿Y la decodificación de Tutankhamun? Fascinante, aunque muy discutida. Lunan interpretó patrones en esos ecos como un mapa estelar que señalaba a Epsilon Bootis, de hace 13.000 años. 13.000 años. Para Keel son más piezas sueltas que sugieren una historia oculta. Quizás una presencia no humana interactuando con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo. Todo esto dibuja un panorama, vaya, muy extraño. ¿Y cómo ve Keel nuestra época más reciente? Lo que él llamó la nueva era de los 60 y 70. De ciclos de creencias. Hubo un auge del ocultismo a finales del siglo XIX, ¿recuerdas? Sí, espiritismo y demás. Pues él ve un resurgimiento parecido en los 60 y 70. Y cree que en parte fue catalizado por el fenómeno ovni y todas las experiencias psíquicas que lo rodeaban. ¿El fenómeno fomentando el ocultismo? Eso sugiere. Los contactados tipo Adamski, el interés masivo por la astrología, la Ouija, Keel piensa que el propio fenómeno podría estar detrás, moviendo los hilos, fomentando estas oleadas de creencias como una forma de manipulación. Incluso los cambios sociales de la época. Se pregunta si las drogas, la música, los movimientos sociales no podrían ser en parte reflejo de una influencia más profunda y sutil. Pero entonces, si el fenómeno fomenta la creencia... La creencia es el problema. Para Keel, rotundamente sí. Su famosa advertencia es: la creencia es el enemigo. ¿Por qué? Porque argumenta que el fenómeno se disfraza. Siempre. Se presenta como dioses, luego como hadas, luego espíritus, ahora extraterrestres. Usa el marco que mejor funciona en cada época para manipularnos según sus propios fines, que desconocemos, y se aprovecha de nuestra necesidad de creer en algo. O sea que creer ciegamente en una explicación, sea la que sea... Nos impide ver el patrón real, la manipulación que hay debajo de todo. ¿Y esa manipulación? ¿Hacia dónde nos llevaría? ¿Ve quién algún propósito final? Quizá relacionado con cambios en el planeta, ciclos históricos... Conecta los puntos de una forma que da un poco de yuyo, la verdad. Menciona los grandes vacíos que hay en nuestra prehistoria.
Los paralelismos entre cataclismos antiguos y los cambios que vemos ahora. Clima, magnetismo, geología. Como si la Tierra... Como si la Tierra fuera un organismo vivo que quizás esté reaccionando a nosotros, viéndonos a lo mejor como una placa. ¡Ostras! Y observa la sociedad actual, la desintegración social, la violencia, el egoísmo. Y se pregunta, ¿son síntomas del fin de un ciclo natural? ¿O son el resultado de esta manipulación que lleva siglos ocurriendo? Es una visión sombría, ¿eh? Y muy compleja la que sale de estos textos. Sin duda, lo que Kiel nos deja al final es un tapiz enorme donde todo parece estar conectado. Ovnis, monstruos, psiquismo, historia oculta, manipulación de la percepción. Y critica a todos, ¿no? A los científicos cerrados y a los creyentes ingenuos. Exacto. Critica las explicaciones simplistas vengan de donde vengan. Su conclusión no es nada cómoda. El fenómeno es real, está ahí, es persistente, pero su naturaleza se nos escapa. Quizás no sea extraterrestre, quizás sea ultraterrestre, algo que coexiste aquí invisible, o interdimensional, o psíquico, o incluso una manifestación de la propia Tierra. Pero inteligente. Inteligente, interactivo y sobre todo con una agenda propia y oculta. Así que al final del día no tenemos respuestas claras. Lo que tenemos es un desafío total a cómo entendemos la realidad. Exactamente. Los textos nos ponen cara a cara con lo inexplicable que persiste y con la posibilidad de que la realidad sea mucho más rara, mucho más interactiva y quizás menos sólida de lo que creemos. Y la advertencia de Kiel sobre la creencia como el enemigo resuena fuerte al final. Mucho. Nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas, sean las que sean. Así que nos quedamos con una pregunta ahí, flotando, ¿no? Algo para darle vueltas. ¿Son todos estos eventos, desde fregaderos que caen del cielo hasta posibles híbridos o manipulaciones mentales, son solo eso? ¿Anomalías? ¿Ruido en el sistema? ¿Errores? ¿Fraudes? ¿O son, como parecía sugerir Kiel, pequeñas grietas? Fisuras que nos dejan entrever una realidad mucho más amplia, más extraña, que opera justo al lado de la nuestra, con sus propias reglas, y que, quizás, solo quizás, está influyendo en nuestro destino sin que ni siquiera nos demos cuenta.